Hola, continuamos con otro vídeo sobre las reacciones de alquenos. Nos manda a escribir la estructura de los compuestos orgánicos que se forman cuando el 1-etilciclopenteno reacciona con cada uno de los reactivos que nos indican a continuación. Y vamos a ir viendo el primer apartado, el apartado A, en el que el 1-etilciclopenteno, vamos a dibujar el reactivo de partida. Tenemos un alqueno, ciclopenteno, y en la posición 1 tiene un etilo. Y va a reaccionar con una serie de reactivos. Por ejemplo, en el primer caso tenemos la reacción con hidrógeno con un catalizador de dióxido de platino, PtO2. ¿Qué le va a ocurrir a nuestra molécula? Pues se va a hidrogenar y el doble enlace desaparece, se satura adicionando una molécula de hidrógeno. Podemos dibujar el hidrógeno que se une, incluso si queremos, la molécula de hidrógeno que se une, un hidrógeno a cada carbono. La hidrogenación es una reacción sin, y por tanto los hidrógenos entran por el mismo lado, los dos por la misma cara, pero no hay formación de carbonos asimétricos. Este carbono no es asimétrico y por tanto el único producto obtenido es el etilciclopentano. Eso sería todo lo que se obtiene. No hace falta incluso no hace falta dibujar los hidrógenos. En el apartado B tenemos la misma molécula que reacciona, en este caso con deuterio. Reacciona con D2 en presencia de paladio soportado en carbono. Las cosas aquí ya cambian un poco, porque en este caso, al introducir en la molécula deuterios, sí aparecen centros quirales, y sería necesario especificar si los deuterios entran por la parte de arriba, los dos por el mismo lado, porque es una reacción sin, o si entran por la parte de abajo. Los productos obtenidos no son iguales. Se va a tratar de dos enantiómeros. La hidrogenación por la cara de abajo y la hidrogenación por la cara de arriba nos generan productos diferentes. Bueno, diferentes. Son enantiómeros, dando lugar a una mezcla racémica. Antes no tuve en cuenta la posición de los hidrógenos porque no había quiralidad, pero ahora sí, hay dos centros quirales y eso produce la formación de una mezcla de dos enantiómeros en igual cantidad porque ambas caras del alqueno son idénticas y hidrogena el alqueno tanto por la cara de arriba como por la cara de abajo. En el apartado C tenemos la reacción de hidroboración. El alqueno va a reaccionar con el borano. Vamos a representarlo, voy a pintarlo en rojo para que se vea mejor. HbH2, el borano. Y en una primera etapa, en un mecanismo concertado, el borano se va a unir a los dos carbonos del alqueno y se va a unir por un lado. Y es anti-Markovnikov. Esto significa que el hidrógeno va al carbono más sustituido y el boro al menos. Los dos se unen a la vez, es decir, el borano y el alqueno se unen en un mecanismo concertado y por eso quedan situados hacia el mismo lado. Es también una reacción sin. Y en la última etapa se produce una oxidación con agua oxigenada en medio básico que lo que hace es reemplazar el boro por un OH. Y por tanto nos va a quedar un etilo hacia un lado, por ejemplo hacia abajo, y después en el carbono del etilo un hidrógeno y el OH. El boro reemplaza por OH en la etapa de oxidación y por supuesto se va a generar también más enantiómero que resulta de dibujar hidrógeno y OH hacia el fondo, siempre sin, pero colocados hacia el fondo y el etilo hacia adelante tendríamos enantiómero. Bien, continuamos con otro ejemplo. Vamos ahora a dibujar el apartado D. En el apartado D tenemos cloruro de hidrógeno. Nuestra molécula va a adicionar HCl. Bien, la adición de HCl es una adición Markovnikov. ¿Qué significa Markovnikov? El hidrógeno al carbono con menos cadenas y el cloro al carbono con más cadenas. Por tanto, nos va a ir el hidrógeno a este carbono y el cloro al carbono del etilo. Reacción Markovnikov. Podemos dibujar en un momento también unos pasos del mecanismo para ver el porqué de ese orden que indico. La razón está en que en una primera etapa el alqueno ataca al protón, el doble enlace ataca al protón y lo va a unir a uno de los carbonos del alqueno. Puede unirlo a cualquiera de ellos, pero es más favorable colocarlo aquí, en el menos sustituido, para que el carbocatión sea el más estable, terciario.
Es la razón de Markovnikov. Y en la siguiente etapa, el Cl- va a atacar al carbocatión, igual que en los mecanismos de tipo SN1, para formarnos pues un haloalcano, un cloroalcano. La estereoquímica tampoco es relevante porque no hay centro quiral. Si hubiera centro quiral, tiende a formar estereoisómeros, por ejemplo en antiómeros. En el apartado E tenemos la reacción con bromo en CCl4. El etilciclopentano va a reaccionar con bromo en CCl4. Y esto nos va a dar dos haluros de dos dialoalcanos. Lo voy a pintar el bromo en rojo. Nos va a quedar, por ejemplo, aquí un bromo hacia arriba y el otro hacia abajo. Lo que hace de esta adición que sea anti, es una adición anti. Y también vamos a tener aquí hacia abajo, en este caso, el etilo, pero formará también enantiómero, más enantiómero. ¿Cómo se dibuja el enantiómero? Este bromo lo ponemos hacia abajo, el etilo hacia arriba, y este bromo de aquí lo ponemos hacia arriba. Cambiándolos, poniéndolos trans pero cambiados, dibujamos enantiómero. ¿Cómo es el mecanismo? Tenemos una primera etapa en la que la molécula de bromo se acerca al alqueno, esto la polariza, genera un bromo con polaridad positiva al que el alqueno ataca y se produce la adición de ese átomo de bromo por un lado del alqueno, bien por arriba o bien por abajo. En este caso lo voy a pintar hacia arriba. El bromo une a ambos carbonos del alqueno simultáneamente, generando lo que se conoce como el ion alonio o en este caso bromonio. El ion bromonio. Y ese ion bromonio es atacado a continuación por el bromuro que se fue al medio. ¿Y dónde ataca ese bromuro? Ataca el carbono más sustituido, porque posee más polaridad, tiene más polaridad positiva y eso atrae al bromo. Eso hace que ese bromo que ataca quede hacia el fondo de la pantalla sobre ese carbono, echándonos el etilo hacia nosotros, porque la apertura del ion bromonio tiene lugar por ataque dorsal, es decir, por ataque desde la cara opuesta al bromo que tengo dibujado en rojo, y bueno, y aquí nos quedaría ese bromo que he pintado en rojo saliendo hacia nosotros. Por tanto, como vemos, los bromos quedan situados anti. Si queremos dibujar el enantiómero, pintamos el ion bromonio por la parte de abajo y abrimos con el bromuro desde arriba y así tendremos el bromonio, con los bromos, como he comentado, cambiados de posición, pero siempre colocados anti. Muy bien, seguimos, vamos por el apartado E. Ahora vamos a hacer el apartado F en un momento. Bromo en etanol, es el mismo caso de antes, bromo en etanol, lo único que ahora, en lugar de atacar el bromuro, en el paso final ataca el etanol. Hago ya el mecanismo, la molécula de bromo se polariza, es atacada por el enlace pi del doble enlace, el bromo se une por un lado al alqueno, pero a los dos carbonos simultáneamente, generando el ion bromonio, y la diferencia es que ahora lo que ataca es el etanol. Han cambiado CCl4 por etanol. El etanol es nucleófilo y se lleva los iones bromonio antes que el propio bromuro que se fue en esta etapa al medio. Y por tanto, la apertura del ion bromonio nos va a dejar un etóxido después de la desprotonación del etanol, es decir, aquí se perderá un protón, y después de la pérdida de ese protón, que se lo llevará el bromuro, por ejemplo, del medio, pues nos va a quedar el etanol que ataca aquí situado hacia abajo, siempre la apertura por el lado opuesto. El bromonio lo hemos dibujado hacia arriba, el etanol ataca por abajo, echándonos el etilo hacia nosotros, y en el carbono vecino nos queda el bromo que se fue como grupo saliente. De esa forma obtenemos una molécula con un etóxido y un bromo situados anti y, por supuesto, más enantiómero, etóxido para arriba, bromo para abajo. En el apartado G nos pone el MCPBA. El MCPBA con los alquenos forma un epóxido. MCPBA, el ácido metacloroperoxibenzoico, eposida al alqueno. Puede eposidar por la cara de arriba o por la cara de abajo con idéntica probabilidad, añadiéndonos al alqueno un oxígeno y dando lugar a un epóxido, más enantiómero, que es el epóxido que queda hacia el fondo de la pantalla. El H, tetraóxido de osmio seguido de agua oxigenada, forma dioles sin. También el permanganato, con agua a 0 grados. Tetraóxido de osmio con agua oxigenada nos va a generar un diol.
va a aportar 2 OH a la molécula y los dos entran por el mismo lado, diol-sin. El etilo al fondo. Y el enantiómero, los OH al fondo, el etilo hacia adelante. Muy bien. El apartado I. El apartado I pues nos manda a romper el alqueno con ozono. Primero O3 en diclorometano y después zinc en acético. De segundo paso, zinc en ácido acético. El alqueno rompe. Y a cada carbono del alqueno le unimos un carbonilo. Le unimos un oxígeno por un doble enlace. Es decir, le aportamos este grupo. Doble enlace, carbono, oxígeno. Y aquí también. Doble enlace, carbono, oxígeno. ¡Oh, qué mal! Y así obtenemos un cetoaldehído. De un lado una cetona, del otro un aldehído. Aquí cetona y aquí nos queda el aldehído. Un cetoaldehído. El tercer oxígeno del ozono se va con el zinc formando ZNO, el óxido de zinc. Y el último apartado. El apartado J. Sulfúrico concentrado y calor. Bueno, pues un alqueno, si solo le añadimos ácido sulfúrico, los protones del ácido sulfúrico son atacados por el doble enlace y los une Markovnikov, o sea, los une al carbono menos sustituido, formando el carbocatión de mayor estabilidad. Este carbocatión no hay nada en el medio que lo ataque, porque no pone agua, no pone ningún nucleófilo que lo pueda atacar. Bueno, tendríamos hidrógenos sulfatos, pero son malos nucleófilos, y lo más probable es que sea otra molécula del propio alqueno que hay en el medio la responsable de ese ataque. Y esta reacción es muy famosa y muy importante. Se conoce como la polimerización catiónica del alqueno. Se va a formar un polímero. Los alquenos se van uniendo entre sí. Vamos uniendo este carbono a este, para formar el carbocatión aquí, en el carbono más sustituido. De manera que obtendríamos algo así. Aquí nos quedaría el etilo y aquí queda el nuevo carbocatión. Y ese nuevo carbocatión sería atacado por una tercera molécula de alqueno a través de su doble y volvería a unirse de igual manera. Y así se va formando una cadena que se conoce como un polímero. Cada una de estas unidades que vamos aportando es un monómero. Aquí el siguiente enlace. Y siempre el nuevo carbocatión que se forma siempre se genera en la posición terciaria, en el carbono del etilo. Por tanto, unimos siempre a través de este carbono, unido al carbocatión, para generar en el carbono del etilo el nuevo carbocatión. Y así sucesivamente hasta que algún nucleófilo del medio, no sé, por ejemplo, si hay algo de agua o echamos agua, ataca y captura ese carbocatión y ahí para el crecimiento de la cadena. De esta forma conseguimos obtener un polímero. Se conoce como la polimerización catiónica de los alquenos. El eteno, llamado en la industria etileno, si polimeriza forma polietileno. El propeno, conocido como propileno, polimeriza y forma el polipropileno. Polietileno, las bolsas de plástico de los supermercados y montones de envases. El polipropileno pues también, desde sillas de plástico, hay infinidad de materiales que utilizamos a diario que son de polipropileno. El poliestireno, polimerización del estireno, que es el vinilbenceno. El poliestireno pues también tiene muchísimas aplicaciones. Los embalajes, este corcho blanco que usamos para embalar objetos en cajas, pues es el poliestireno expandido, y los aislantes térmicos que tenemos en las paredes de las casas pues son poliestireno extruido.
Bueno, pues lo dejo aquí. Estupendo. Vamos a seguir con otro vídeo, con otro problema más de alquenos.